Hola muchachos, salió un artículo de National Interés respecto al avión Sukhoi Sub-35 que entró en servicio el 2014, la fecha específica, el mes no lo recuerdo, pero el 2014. Y este artículo de Peter Sudyuk, autor del artículo, habla de un caza polivalente, un caza de superioridad aérea que tiene más poderoso Rusia. Aunque es un derivado el Sub-35 del Sub-27 de la generación 4 más, es ágil, versátil y también, según el analista, es una versión moderna del Sub-35, podría de cierta forma amenazar de cierta forma las capacidades que tienen los otros cazas, especialmente los americanos. Como caza polivalente, el Sub-35 es capaz de cumplir todo tipo de misiones, atacar objetivos terrestres, navales, incluso estaciones de infraestructura protegida, especialmente con defensa compleja, defensa antiaérea. También este mismo artículo se hace referencia que puede lanzar misiles aire-aire hasta 300 kilómetros de alcance. Interesante. Además tiene capacidad de llevar misiles crucero, antibuques pesados como el Onyx, así como también distintos armamentos tierra-aire, y puede transportar hasta 8 toneladas de carga útil de armas. Además cuenta con un cañón de 30 milímetros. Por eso le he colocado detrás mío el video para que se den cuenta de este caza. De acuerdo con Peter Sudyuk, el Sub-30 es más que un caza de cuarta generación, es un avión que puede incorporar todas las tecnologías de un caza de quinta generación. Y eso se puede entender un poquito el retraso del Sub-57 ruso, que es el caza de quinta generación. También lo particular de esta aeronave cuenta con un conjunto de aviónicas mejoradas, incluso un sistema avanzado. Tiene información de radares actualizados, capaz de detectar aeronaves a grandes distancias. Es un caza de cuarta generación, pero que cumple con requisitos por los cazas de quinta generación. Es muy parecido si lo comparamos con el modelo Rafale que hoy día, Eurofighter europeo, que tiene las mismas características de un avión de quinta generación sin serlos. Tiene una velocidad máxima de unos 2.500 km por hora, un techo de altura de 18.000 metros de altura. Y también el 2015 se firmó un contrato de 24 Sub-30 a China, valorado en 2.500 millones de dólares. Lo otro cliente en Malasia. Pero aquí hay un problema y se lo voy a decir así sinceramente porque salió otro artículo británico respecto a este mismo caza que habla por qué Rusia, si lo presenta un caza polivalente, un caza que tiene muchas capacidades, ¿por qué no ha entrado en el mercado? ¿Por qué no ha ingresado con tanta potencia a nivel global? Incluso más todavía, el portal Sputnik había dado hace un par de meses atrás respecto a este mismo tipo de información, diciendo por qué se volvía a reenviar de cierta forma el Sub-35 a Siria. El motivo de aquello, según el portal Sputnik, era básicamente que había que promocionar, darlo a conocer este tipo de casas. Se suponía que el 2019 comenzaba lo que se denominó como ventas previas o ventas adelantadas y habían invitado a varios países usuarios de casas MiG a nivel global, entre ellos el vecinos país Perú, incluso Venezuela. O sea, se habían invitado a todos los usuarios que ya tenían MiG dentro de sus fuerzas aéreas. Esta preventa, debía comenzar el 2020, en enero de ese año, debía de cierta forma dar ciertas garantías a los países usuarios para hacer un pedido de este tipo de casa. Según el portal Sputnik, hace aproximadamente, como le dije, un par de meses atrás, eso no sucedió. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Rusia lo reenvía nuevamente a Siria para ver la capacidad real de este tipo de casa. Una, para que los usuarios o interés global, especialmente a nivel mundial, lo vean en acción y comiencen de cierta forma
a tener interés en este tipo de aeronave. ¿Qué ha sucedido? De cierta forma no mucho. Se sigue países como China y Malasia. Han sido los únicos de cierta forma que han intentado o quieren de cierta forma comprar este tipo de casa. Si es tan bueno como se dice, este casa que tiene mucho de un casa de quinta generación, siendo un casa de 4 más y también descendiente del sub-27, ¿qué pasa entonces comercialmente con este casa? ¿Qué sucede realmente con este casa? Quedan preguntas abiertas respecto a eso. Yo la verdad no las tengo, he intentado buscar la información, pero se te quedó estancado de cierta forma comercialmente este tipo de aeronave. Como les dije anteriormente, el 2019 estaba la postventa y esa postventa se suponía que iban a incorporar este tipo de casa en varios países. Solamente China, Malasia y algunos de Egipto han sido los que se han vendido. Se supone que esta casa iba a ser comercialmente muy asequible a todos. Puede ser por el monto, el costo real de esta aeronave que bordea los 100 millones por aparato, dependiendo de las características que tú lo quieras. Recordemos que estas cosas es como comprar un auto. Yo lo quiero de esta forma, con aire acondicionado, con cierre centralizado. Bueno, acá funciona de la misma forma. Esta comercialmente venderlo en forma exterior, se suponía que había un formato y que salía para venderlos comercialmente distinto. Pero ahí quedábamos de cierta forma igual parados. Aunque el artículo de National Interest da bastante extenso de cierta forma, demuestra que esta casa es una casa que fue pensado para ser un casa con fuerza en el aire, es decir, un casa con doble rol, con capacidad polivalente, con capacidad que va incluso más allá de lo que nosotros conocemos. Pero nuevamente vuelve la eterna pregunta de los materiales rusos, qué tan fiables son para el comercio o para los países, por qué el poco interés de cierta forma de los países de adquirir este tipo de casa. Incluso más todavía, voy más allá todavía, la India, por ejemplo, que es uno de los usuarios principales de materiales rusos, incluso más todavía, la India fue parte del proyecto del Sub-57, que es el caza de quinta generación ruso. Hoy día la India no busca cazas rusos, lo que está haciendo la India es viendo al otro lado, en este caso especialmente a la línea de los Estados Unidos, un caza especialmente para ellos. Ellos son usuarios de MiG-29 y Sub-30. Actualmente ellos están pensando en dos cazas. Un caza, el F-21, que es muy similar al F-16, pero específicamente con ciertos requisitos para la India, que sería único. También están viendo el caza de la empresa Saab Gripen, que es el formato último que sacaron ellos, la empresa sueca, para su fuerza aérea. Entonces queda la pregunta abierta. Si un usuario como la India, principalmente que usa MiG-29 y Sub-30, hoy día ¿por qué no se atrevió a comprar el caza Sub-35? Son preguntas que les dejo a ustedes, son preguntas que quedan abiertas. No hay garantía a lo mejor de una transferencia tecnológica, no hay garantía de cierta forma de que este caza sea como se dice ser, aunque de National Interest lo muestra un caza muy interesante, muy polivalente. Imagínense, capacidad de lanzar misiles hasta 300 kilómetros, lleva hasta 8 toneladas de carga útil en armas, o sea, estamos hablando una bestia. Si lo comparamos con un avión caza americano, podríamos decir que es muy similar a los aviones F-15 Eagle de los Estados Unidos en sus diferentes formatos, muy similar. Pero ahí está la pregunta, ¿por qué se prefiere las aeronaves americanas y no las rusas? Normalmente nosotros en América Latina, viendo un poco la realidad de nosotros, en América Latina hoy día las vistas están puestas, por ejemplo, México se le ofreció en su debido momento el MiG-35. Hasta el día de hoy no ha dicho nada. También se le ofreció el MiG-29, la variante. También intentó meter comercialmente el MiG-29
a Colombia. Incluso hoy día se discute dentro de Colombia si Colombia va a comprar aviones F-16 o va a hacerle caso a la propuesta de aviones de la empresa SAP, que es la empresa sueca. Si seguimos hacia abajo, podemos hablar, por ejemplo, de Argentina. A Argentina también se le ofrecieron este tipo de caza, los MiG-29. También aparecieron los aviones Kafir de Israel y también una línea Mirage francesa. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no es atractivo? El Perú, de cierta forma, también algunos peruanos hablaron, algunos youtubers peruanos hablaron de que posiblemente ellos podrían comprar este tipo de casa. Estamos en el 2020 y esto no ha sucedido. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela hoy día trabaja con los sub-30, pero hasta ahora no ha incorporado aviones de combate de este tipo o de esta categoría. Hay un encuentro que se llama Marx 2017, lo pueden buscar ustedes, donde Chile de cierta forma fue y participó en esta feria internacional y donde conoció este caza de cerca. El comentario de esa información que se dio fue que era un caza muy interesante, incluso se lo ofrecieron también a Chile. Recordemos que a Chile también se le vino la empresa MiG para ofrecerle este tipo de caza, especialmente el MiG-29. Recordemos que previo a la compra de los F-16 en Santiago de Chile, vinieron 2 veces los aviones MiG a la Feria Internacional FIDAE. La idea era que Chile eligiera el caza MiG como caza de combate y de su primera línea. De eso, Chile al final terminó eligiendo, todos sabemos, los F-16. ¿Cuáles fueron de cierta forma las diferencias entre uno y otro? Recordemos que son bimotores, los otros solamente de un motor. ¿Qué pasó? No sé, yo tengo la sensación, chicos, de que puede ser un caza brutalmente bueno. Yo tengo la sensación que puede ser un caza a lo mejor que el F-15 Eagle. Pero hay algo que de cierta forma que nos impide a los países latinoamericanos adquirir este tipo de material. La razón de ellos, yo cito textualmente las palabras de Chávez en su debido momento, que dice: ¿por qué Rusia nos vende los sub-30 pero sin transferencia tecnológica? ¿Por qué nos ata de cierta forma a no actualizarlo dentro del país? A ellos solamente les interesa vender el caza y sin preocuparnos qué viene después. Chávez le costó mucho tomar la decisión de comprar este tipo de caza. Lo digo porque hay un informe que habla Chávez respecto a eso mismo. Y el informe dice textualmente, si no mal recuerdo, dice: los cazas sub-30, Rusia solamente está interesado en que lo compremos y no en lo que va a pasar posteriormente. Puede ser una de esas circunstancias. Recordemos lo que le pasó a Perú con los MiG-29, aunque es totalmente distinto una cosa de la otra. Perú lo compró a Bielorrusia, que hoy día no existe como país. Bielorrusia, de cierta forma, le vendió este tipo de caza. Al venderle este tipo de caza, Perú se encontró con una puerta de que no podía comprar ciertas tecnologías, no podía comprar ciertos materiales o incluso repuestos. Por eso es normal ver licitaciones del Perú que se hacen incluso para ruedas o pernos para los cazas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el fabricante original, que es ruso, se desvincula de cierta forma de Bielorrusia y Perú queda dando vuelta en el aire, o sea, sin un pie donde afirmarse. Entonces, si el de National Interest demuestra que este caza es un caza de superioridad aérea, mejor que un avión de quinta generación, que tiene todas las cualidades de una caza de quinta generación, ahí me queda la pregunta abierta. Se la dejo a ustedes. ¿Qué consideran ustedes, que son más expertos que yo? ¿Es bueno el caza sub-35 o es solamente algo comercial? Quedan muchas preguntas, como decimos nosotros, en el tintero respecto a este tipo de información. Y también quedan preguntas: ¿quién al final va a terminar comprando? Y por qué de cierta forma Rusia tuvo que enviarlo a Siria para ponerlo en el mercado internacional, para que mostraran intereses los posibles clientes a nivel global. Se lo dejo a ustedes las preguntas. La verdad las cosas, cuando Chile participó en la feria Marx 2017, busquen esa feria si les interesa. Ahí hay un comentario bastante interesante
respecto a este caza. ¿Ya? Se encontró un caza muy bueno, pero hay un pero. Y ese pero me gustaría saberlo.